Jack el Destripador. En el corazón de Londres victoriano, en un barrio lleno de penumbra, miseria y humo de fábricas, se gestó uno de los misterios más perturbadores de todos los tiempos, una historia que, más de un siglo después, sigue generando escalofríos y preguntas sin respuesta. El nombre de Jack el Destripador se ha convertido en sinónimo de terror, de misterio y de la oscuridad más insondable de la naturaleza humana. Entre 1888 y 1891, al menos 5 mujeres, todas ellas prostitutas del distrito de Whitechapel, fueron asesinadas de manera brutal y sangrienta por un individuo cuya identidad jamás fue descubierta. La ferocidad de sus crímenes, la frialdad con la que actuaba y el aura de misterio que lo rodeaba convirtieron a este asesino en una leyenda macabra. Londres, en aquellos años, era una ciudad en expansión, con grandes avenidas iluminadas por faroles de gas, pero también con barrios pobres donde la miseria y la criminalidad eran moneda corriente. Whitechapel era uno de esos lugares, un hervidero de callejones oscuros, tabernas repletas de humo y rostros cansados que apenas sobrevivían al hambre y a las enfermedades. Allí, en medio de esa desesperación, las prostitutas encontraban su único modo de subsistencia y sería precisamente a ellas a quienes Jack eligió como víctimas. El primer crimen confirmado ocurrió en agosto de 1888, cuando Marian Nichols fue hallada sin vida, con heridas en la garganta y mutilaciones que estremecieron a la policía. Apenas unos días después, Annie Chapman corrió la misma suerte y pronto los asesinatos se multiplicaron, sembrando un miedo absoluto en la ciudad. La prensa, fascinada por la crueldad del asesino, comenzó a difundir detalles escalofriantes y fue en esas páginas donde nació el nombre con el que pasaría a la historia, Jack the Ripper, Jack el Destripador. Lo más inquietante era la precisión con la que mutilaba a sus víctimas. Algunos médicos de la época sugirieron que debía tener conocimientos de anatomía, incluso de cirugía, pues extraía órganos con cortes limpios y específicos. Esto llevó a la especulación de que podía tratarse de un doctor, un carnicero o alguien con experiencia en disección. La idea de que el asesino podía ser una figura respetada en la sociedad resultaba aún más perturbadora. Entre las víctimas atribuidas a Jack se encuentran Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adams y Mary Jane Kelly. Esta última fue hallada en su habitación en condiciones tan espantosas que incluso los investigadores quedaron marcados de por vida. Los crímenes parecían seguir un patrón, pero también dejaban cabos sueltos que desconcertaban a las autoridades. La policía recibió varias cartas atribuidas al asesino, algunas de ellas firmadas con el ya célebre seudónimo. La más famosa fue la conocida como From Hell, enviada junto a una caja que contenía lo que parecía ser un riñón humano. Aunque nunca se confirmó la autenticidad de estas misivas, contribuyeron a alimentar la leyenda y el terror que rodeaba al caso. La incapacidad de la policía para atrapar al culpable generó un enorme desprestigio hacia las instituciones de la época. Londres se vio envuelta en un torbellino de miedo, rumores y teorías. Se interrogó a centenares de sospechosos, se investigaron hospitales, mataderos y pensiones, pero cada pista parecía desvanecerse en la niebla de Whitechapel. Y aunque hubo arrestos y acusaciones, nunca hubo pruebas concluyentes contra nadie. Con el paso de los años, surgieron teorías cada vez más audaces. Algunos señalaron a Montague Roth, un abogado que se suicidó poco después de los crímenes. Otros acusaron a Aaron Kosminski, un barbero polaco con antecedentes de enfermedad mental. Incluso se llegó a especular que el asesino era un miembro de la familia real británica, en un intento de encubrir escándalos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada y el misterio permaneció intacto. Si este tipo de relatos oscuros e intrigantes te apasionan, recuerda apoyarnos con un like si te está gustando este video, y no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas las próximas historias llenas de misterio que estaremos compartiendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando los secretos más escalofriantes del pasado. Volviendo a Jack el Destripador, lo más sorprendente es cómo su figura ha trascendido el tiempo. No se trata solo de un asesino en serie, sino de un mito moderno, un símbolo de lo inexplicable. Su caso marcó un antes y un después en la criminología y en la forma en que la prensa abordaba los sucesos sangrientos.
Las calles de Whitechapel se convirtieron en un escenario casi teatral donde cada asesinato era un capítulo más de un relato macabro. La imagen del asesino con sombrero de copa, capa oscura y cuchillo en mano no proviene de testimonios reales, sino de la imaginación colectiva alimentada por ilustraciones de la prensa victoriana. Ese retrato ficticio terminó por consolidarse en la cultura popular y es el que hoy recordamos cuando pensamos en Jack. A lo largo del siglo XX y XXI, el misterio ha sido objeto de libros, películas, documentales y teorías interminables. Investigadores aficionados, conocidos como ripperólogos, han dedicado sus vidas a intentar resolver el enigma, revisando archivos, autopsias y cartas, pero hasta ahora todo ha sido en vano. Algunos estudios modernos han intentado aplicar técnicas de ADN a objetos relacionados con las víctimas y en más de una ocasión se ha anunciado que por fin se descubrió la identidad de Jack. Sin embargo, las pruebas siempre han resultado insuficientes o poco confiables. El enigma se resiste a ser resuelto, como si el propio asesino hubiera dejado un legado de oscuridad destinado a perdurar. Jack el Destripador no solo fue un criminal, sino un fenómeno social. Su historia nos habla de la miseria en la que vivían miles de personas en Londres, de la desigualdad, de la violencia contra las mujeres y de la incapacidad de un sistema policial en sus primeros pasos hacia la modernidad. Detrás del mito se esconde un reflejo de lo peor de la sociedad de su tiempo, pero también de nuestra fascinación morbosa por aquello que no podemos entender. Cada cierto tiempo, un nuevo libro o una nueva investigación vuelve a poner sobre la mesa un posible nombre, una pista olvidada, un detalle que podría encajar. Sin embargo, con más de 100 años de distancia, parece improbable que algún día sepamos la verdad. Y quizás ese sea el motivo por el que Jack el Destripador sigue tan presente en el imaginario colectivo, porque es el misterio perfecto, aquel que nunca se resuelve del todo, el enigma que nos recuerda que, por más que avancemos, siempre habrá sombras que escapan a la luz de la razón. Hoy, si caminas por las calles de Whitechapel, encontrarás recorridos turísticos que reconstruyen los pasos del asesino, museos que exhiben objetos relacionados con los crímenes y placas que recuerdan a las víctimas. Es un recordatorio de que detrás del mito hubo personas reales, mujeres con nombres, historias y vidas que fueron arrebatadas de la manera más brutal. La figura de Jack ha eclipsado muchas veces el recuerdo de sus víctimas y es importante recordarlas, no solo como parte de un misterio, sino como seres humanos que sufrieron una tragedia inimaginable. En el fondo, quizás eso sea lo más aterrador, que Jack el Destripador no fue un fantasma ni un monstruo sobrenatural, sino un hombre de carne y hueso que caminaba por las mismas calles que el resto, alguien que se mezclaba entre la multitud y que, sin embargo, escondía un horror indescriptible tras cada sombra. Esa incertidumbre, esa imposibilidad de identificarlo, es lo que mantiene vivo el terror más de 100 años después. Jack el Destripador se convirtió en un símbolo eterno del crimen sin resolver, del asesino que se escapa entre la niebla sin dejar huella, del misterio que se resiste a ser explicado. Quizás nunca sepamos quién fue realmente, pero su sombra seguirá acechando las calles de Londres y la memoria de la humanidad, recordándonos que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre.